El transistor bipolar como interruptor electrónico. Un transistor bipolar puede ser utilizado como un elemento que controle el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito. Esto es, que haga las funciones de un interruptor electrónico. Nosotros sabemos que un transistor bipolar tiene tres terminales, emisor, base y colector, y que puede ser de dos tipos dependiendo de los cristales y su configuración, esto es, tipo NPN o PNP. ¿Cómo vamos a lograr que actúe como interruptor electrónico? Bueno, mediante las condiciones alternas de corte, esto es, que no permita el paso de la corriente, y saturación, que es el momento en que conducirá la máxima corriente a través de él. Para ello es importante recordar que el transistor bipolar tiene dos circuitos en su configuración, uno llamado de entrada, y que es donde vamos a aplicar un voltaje llamado de polarización, y un circuito de salida, que es donde también colocaremos la carga a controlar. Es importante señalar que en las tres configuraciones conocidas, emisor común, base común y colector común, como sus nombres lo indican, siempre uno de los terminales será común a los dos circuitos, por lo que cuando una señal de entrada en uno de sus terminales es aplicada, causa que los otros dos terminales se comporten como un circuito en conducción, esto es, permitiendo el paso de la corriente, o bien un circuito abierto. Particularizando nuestro ejemplo en un transistor NPN y en una primera condición aplicando un voltaje positivo desde la base al emisor, vamos a causar que el otro circuito formado por la unión emisor-colector se comporte como un circuito corto. Podemos decir que estamos saturando el circuito. Ahí tú puedes observar en la figura que estamos aplicando un voltaje desde la base hasta el emisor, causando que haya una corriente en el circuito de entrada y logrando con esto que haya una gran corriente en el circuito de salida formado por el emisor y el colector. En la figura de la derecha puedes observar el circuito equivalente con una analogía utilizando un interruptor cerrado. Pero tenemos la otra condición, y es cuando nosotros aplicamos un voltaje negativo o simplemente cero desde la base hasta el emisor. Esto va a causar que el circuito de salida emisor-colector ahora se comporte como un circuito abierto, esto es, no permita el paso de la corriente. En la figura nuevamente tenemos un voltaje aplicado, pero en este caso igual a cero. Esto no hará que circule corriente a través del circuito de entrada, por lo tanto no provocará que el circuito emisor-colector conduzca corriente. Y tal como lo vemos en la figura del lado derecho, ahora podemos hacer la analogía de que el interruptor está abierto, causando que ninguna corriente pueda circular a través de él. Ahora observamos un circuito donde utilizamos al transistor bipolar como elemento interruptor. Observa que en la región de base tiene conectado por medio de una resistencia de 50 kΩ un interruptor un polo 2 tiros. Este le permitirá trabajar entre dos posibilidades de alimentación, 5 volts o tierra, que es equivalente a 0 volts. Lo que esperamos es que cuando esté conectado el interruptor tal como se muestra en la figura en estos momentos, a nivel de tierra, no exista corriente circulando entre emisor y base, y por lo tanto haciendo que el transistor bipolar se comporte como un interruptor abierto. Vamos a observarlo activando nuestro simulador.
Ahí está. Se dice que el transistor no conduce porque al no haber corriente en emisor base, no provoca corriente en emisor colector, y el amperímetro lo muestra. 0 amperes circulando. Se dice que el interruptor está abierto. Esto es, nuestro transistor NPN está actuando como un interruptor abierto. Sin embargo, si ahora le aplicamos un voltaje en la base, en este caso 5 volts, se provoca una corriente entre emisor base y por lo tanto un flujo de corriente entre el emisor y el colector. Se dice que ahora el transistor NPN está trabajando como un interruptor cerrado. Podemos observar en el amperímetro el valor de la corriente que está fluyendo, 9.92 miliamperes, lo cual al atravesar la carga, que es de 1 kilo, provocará una caída de voltaje entre sus terminales de 9.92. Así pues, las dos condiciones de operación del transistor como elemento de control, en este caso conducción, interruptor cerrado, corte, interruptor abierto. Yo espero que este video te haya ayudado un poco a entender cómo podemos utilizar un transistor bipolar en funciones de interruptor electrónico. Gracias por tu atención y te veo en el análisis de otro tema dentro del módulo de circuitos lógicos.